Mi nombre es Jorge Lescano y soy corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural, y tengo el agrado de presentar una nueva entrega de las sugerencias saludables de Cuinca. Cuinca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Es necesaria la insulina, obviamente, porque si no tenés insulina no podés capturar ese azúcar para llevarla a los músculos, para llevarla al hígado, para llevarla al cerebro. Yo quería terminar en la explicación anterior que la glucosa o el azúcar o la glucosa que deriva de ella es necesario para dar la energía, pero hasta cierto punto, porque si no uno aumenta las grasas corporales, sobre todo, además de las subcutáneas, las viscerales, que son las más nocivas, y eso sí que es enfermizo porque da lugar a la inflamación subclínica que con los años trae aparejada la prediabetes, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 3, como ahora se la llama el Alzheimer. Es bastante nefasto todo ese proceso del azúcar. Entonces lo ideal sería poder consumir como reservorio energético que tenemos las grasas para transformarlas en cuerpos cetónicos, tarea que descansa en el hígado, y esos cuerpos cetónicos son energéticos, de mayor calidad que el azúcar, y nos va a mantener mucho más sanos y delgados. Pero hay que llegar a ese punto de la cetosis, ¿no? Sí, vos te referiste en programas anteriores y fue bien explicado el tema del ayuno intermitente, ¿no? Ahora, ayuno intermitente, y viene la pregunta: ¿qué conviene desayunar? Bueno, te cuento. Primero que hay personas que hacen ayuno intermitente y dicen almuerzo a las 2 de la tarde o almuerzo a las 3 de la tarde. Claro, le dicen almuerzo por la hora en que la mayoría de los mortales almuerza, al mediodía. Pasado el mediodía dice, bueno, yo me la aguanto un poco más y entonces estoy haciendo el ayuno intermitente. En realidad estás rompiendo el ayuno, porque vos no estás almorzando, sino que estás desayunando a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, siempre y cuando no hayas comido nada desde que te levantaste hasta esa hora. Sí podés tomar mucha agua, infusiones, té, café, mate, todo sin azúcar, pero ahí rompes el ayuno. ¿Cómo deberías romper el ayuno? Estás desayunando. Me decís, ¿de qué forma? No a los carbohidratos refinados, no con tostaditas y café con leche. Lo ideal sería, aunque suene estrafalario, sería comer proteínas. Eso sí que es saludable. O comer grasas saludables, frutas secas. Alguna fruta como la palta, por ejemplo, es excelente porque tienen ácidos grasos de buena calidad. No te digo de comerte un asado todos los días en el desayuno, pero sí podés comer unos huevos duros, no fritos, pasados por agua, o huevos poché, pero no fritos, porque el problema está en la fritura. Tal cual. Porque se degrada el aceite y se transforma en una grasa trans que es muy nociva al organismo porque es muy inflamatoria. Entonces eso es lo que yo te diría de desayuno. Puedes comerte un par de huevos duros, una palta y algunas nueces. Eso es extraordinario. Bien. Si querés, porque estás acostumbrado al sabor dulce, bueno, después comete una manzana verde de postre. Tal cual. Ahora, el tema de ese desayuno sin azúcar, la manzana verde, aportás un poco de fructosa ahí, pero mínima. Claro,
Una cosa es la fructosa en estado puro, ingerida a través del azúcar, que es 50% fructosa, que la fructosa que proviene de la fruta, que como ingerir la fruta entera con su fibra, sí, la naturaleza es sabia y esa combinación es óptima y no va a ser dañina para el organismo. Pero tenés que comer la fruta con su fibra, no jugos de frutas, porque si vos tomás jugos de fruta, tienen mucha fructosa, porque para conseguir un jugo, por ejemplo de la naranja, ya hemos dado el ejemplo, necesitas exprimir 3-4 naranjas, y la cantidad de fructosa que tienen 4 naranjas sí va a ser nociva, sobre todo que no tiene el efecto de que aletarga el ingreso provisto por la fibra, porque estás desechando la fibra. Cométela con el ollejo. Sí. No sugiero las semillas, y la cáscara si podés evitarla. Claro. Pero no sería mala, no, a no ser porque si no la lavas bien, tiene insecticidas, cositas químicas, sí, que le dan en su producción, y eso sí que es tóxico. Sí. Ahora vos hablas de la glucosa, hablas de la diabetes, hablas de la insulina. Sí. Y ahí te pregunto sobre la resistencia a la insulina. Bueno, tengo un rato para exponerlo ahora, porque lo de la insulina es un temita interesante y es un poco más largo, si no sí, te lo dejo pendiente para la próxima entrada. Sí, tenemos un par de minutos, si querés adelantar algo. Bueno, la resistencia a la insulina es la resistencia que ofrecen las células del cuerpo, de los distintos órganos, que todos no se comportan de la misma manera, porque puede haber células que se resisten más que otras. Es esa resistencia con la que se encuentra la insulina en su afán de llevar el azúcar de la sangre a las células del organismo. Entonces hay células del organismo más resistentes. En general, cuando se habla de resistencia a la insulina es porque ya te transformaste en un paciente, algunos dicen prediabético. No van a estar mirando si son las células del páncreas, del corazón, del pulmón. En general se dice, tenés resistencia a la insulina. Y tener resistencia a la insulina es un gran problema, porque la insulina no llega a entrar con la glucosa a la célula, pues hay que sacar la glucosa de la sangre. Si permanece ahí, es nociva. Produce lo que vos dijiste hace un rato, glicación, que es el acaramelamiento, para decirlo rápido, de las proteínas. Es muy malo. Y ya sos candidato a la diabetes en esas circunstancias. Por lo tanto, hay que combatir la resistencia a la insulina. Y después te cuento de qué forma, pero se puede arreglar. Sí. Tenés que tener constancia y fuerza de voluntad. Sí, me hace recordar al médico cuando te manda a hacer los análisis clínicos y anota glucosa y seguidamente te pone la medición de la glicosilada, es decir, que claro, es el promedio, creo, de los últimos 2 o 3 meses, ¿no? Sí, porque los glóbulos rojos se renuevan en ese periodo de tiempo, y entonces es un índice muy adecuado para saber cómo te desenvolviste de manera promedio en los últimos 3-4 meses. Mientras que analizar la glucosa basal en ayunas es una fotografía, es justamente la glucosa que tienes ese día a esa hora, mientras que la glicosada o glicosilada, H1, BCSH1, esa te da el promedio, tenés la película, es mucho más elocuente que la anterior. Bien, Cuenca, continuamos con las sugerencias saludables. Continuamos con... Quedó pendiente lo de la insulina. Azúcar. Sí. Bueno, complétalo. Sí, mira, se presenta una aparente paradoja con el tema de la insulina, porque si nosotros ingerimos hidratos de carbono
y distintos tipos de azúcares, lo que ocurre es que con el tiempo las células betas del páncreas se agotan y la insulina va a ser incapaz de poder captar toda la glucosa para llevarla al resto de las células del organismo. Por lo cual, como dijimos antes, nos empezamos a transformar en pacientes resistentes a la insulina. Son las células que están resistentes a la insulina y entonces queda más glucosa en la sangre y con el tiempo, con los años, a veces décadas, te transformás en diabético. ¿Dónde está la paradoja? La paradoja es que cuando ya el páncreas ya viene medio cansadito porque hace mucho tiempo que viene secretando mucha insulina, esa insulina evita que el organismo pueda utilizar las grasas acumuladas por el cuerpo como reservorio energético para ser utilizado en otras circunstancias. La paradoja está en que vos comés hidratos de carbono, refinados y azúcares, y eso a la postre se transforma en grasa. Y además la insulina, al ser el organismo resistente a la insulina misma se transforma en una barrera infranqueable para que el hígado pueda tomar esa grasa, esos ácidos grasos, transformarlos en cetonas y ser utilizados energéticamente por el organismo. Es decir, que muchos carbohidratos, resultado insulina alta. Insulina alta, resultado aumento de la grasa. La paradoja está que si ingerís grasas saludables, después podemos entrar en detalle, esas grasas saludables no hacen subir la insulina. Esas grasas saludables se aprovechan energéticamente por el cuerpo y al no subir la insulina ya no es una barrera para que puedas aprovechar tu reservorio graso para tus actividades diarias. Es interesantísimo el tema y hay que tener mucho cuidado, porque todo parece indicar, como nos dijeron durante muchos años, que comer grasa produce grasa. No. Mirá, si vos te alimentaste durante muchos años con hidratos de carbono, en el caso de los hombres lo más probable es que tengas pancita, en el caso de las mujeres que tengan las caderas más anchas, para decirlo de alguna manera rápida. ¿Qué pasa? Hay dos tipos, a grosso modo, de grasas. Hay más, pero para esta explicación hay dos. La grasa subcutánea, que no es mala, que como la palabra lo dice, está por debajo en todo el cuerpo, lo rodea, y después está la otra que es nociva, que es la grasa visceral, la que está en los órganos. Esa es muy mala, nos transformamos en enfermos con este aumento de la grasa visceral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que combatirlo a este tema hay que combatirlo. Hay que combatir la resistencia a la insulina para tener flexibilidad metabólica y utilizar los cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos se van a transformar en energía. Esto es equivalente a permitime hacer la siguiente analogía, o no sé si es analogía o una metáfora, ¿no? Vos tenés un camión cisterna que transporta combustible. Sí. Tenés que atravesar el Sahara, cargaste antes de salir, pero el tanque de nafta que alimenta el motor de ese camión cisterna por ahí no te alcanza para toda la travesía. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a usar el combustible que tienes en la cisterna? Bueno, vas a tener que recurrir a algún artilugio para poder utilizarla, porque tal como está concebida la mecánica del camión con su motor, no es admisible que consumas el combustible de la cisterna, solamente la de tu tanque de nafta. Perfecto.
Algo parecido ocurre con el organismo. Vos durante años acumulaste grasita en el estómago, en las vísceras, pero no la podés utilizar porque tu organismo no está concebido para utilizarla, porque ya se enfermó, porque es resistente a la insulina, y la insulina es una barrera que evita que el hígado pueda tomar esa grasa, transformarla en cuerpos cetónicos, que sería extraordinario porque es un alimento para todo el organismo y también para el cerebro, que forma parte del organismo. Entonces, esto que nos venían diciendo de que hay que picar, como dijimos hace un rato, y comer muchas veces seguido, es muy malo, porque cada que ves que vos tenés una ingesta de cualquier alimento, si es carbohidrato, peor, la insulina sube. En su afán de captar el azúcar o la glucosa que está en la sangre va a bajar, producto de esa insulina. Pero en la nueva ingesta, la insulina no bajó como bajó la glucosa, quedó allá arriba. Tiene más inercia que la glucosa a bajar, queda arriba. En la próxima ingesta vuelve a subir la insulina, baja la glucosa y así sucesivamente, y los niveles de insulina que tenés promedio durante todo el día son altos. Y entonces nunca vas a poder consumir tu propia grasa, quemar grasa, como dice la gente en general. Ahora, uno va al médico, te hace la orden para los análisis clínicos y, por supuesto, te piden las determinaciones, glucosa, pero pocas veces se ve que te anoten la medición de la insulina. Sí, hay cierta reticencia a indicarte la medición de la insulina. Yo no sé bien por qué, puedo hacer conjeturas, pero no las voy a hacer ahora. Hago conjeturas para mí, pero no las voy a hacer por micrófono porque por ahí me equivoco y lastimo a alguien, ¿no? Pero verdaderamente, como bien decís, no te prescriben o no te indican el análisis de insulina, siendo que medir la insulina, a propósito del resultado que arroje, se constituye en el predictor temprano de la diabetes, no la glucosa, porque vos puedes tener la glucosa dentro del rango normal durante muchos años, pero la insulina durante esos años es alta y vos ya venís generando una patología que se traduce en una inflamación subclínica, que es el origen de muchas enfermedades metabólicas. No te digo todas las enfermedades, porque hay enfermedades bacterianas, virósicas, autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las enfermedades metabólicas que tienen que ver con este proceso de transformación de los alimentos en sus nutrientes se ve alterado. Y eso da lugar a muchas enfermedades tremendas. Diabetes, que no es una cosita menor. Alzheimer, dijimos hace un rato, que se la llama la diabetes tipo 3, afecta el cerebro. Y hasta cáncer. Por lo tanto, un signo de salud muy importante es tener la medición de la insulina y lograr, a través de ciertas conductas en la manera de alimentarte, la insulina baja. Si vos mantenés durante todos los años de tu vida la insulina baja, vas a poder preservarte de estas enfermedades metabólicas, vas a tener un organismo más sano, vas a estar con más energía, mejor predispuesto a todo. Hasta las depresiones están relacionadas con la insulina alta. Ni qué hablar de la alta presión, porque muchas veces, aunque no es un problema totalmente resuelto el de la alta presión, pero si está originada por la insulina alta también inhibe la formación del óxido nítrico. El óxido nítrico es vasodilatador, relaja y hace que la presión sanguínea se mantenga bien. Acá también se da una paradoja, porque el óxido nítrico es un
radical libre. Los radicales libres los tenemos que combatir para evitar los procesos de oxidación en el organismo. Y un radical libre era un ion, no era el átomo equilibradito, sino que es un ion. Le faltaba en el último orbital, como dijo Schrödinger, un electrón que lo tiene que tomar de otro para equilibrarse. Pero particularmente el óxido nítrico, que se genera en el endotelio de las arterias, también en la boca, favorece la disminución de la presión, te equilibra. Y la insulina puede atentar contra este proceso. Bien, bueno, queda algo pendiente para la próxima. Sí, dijimos muchas cosas juntas, después las podemos ir desglosando y profundizando. Desgranando un poco. Bueno, te invito, Cuinca, para el cierre, uno de tus aforismos. Siempre vemos que el espejo nos mira a los ojos. Tal cual.